Feliz día para todos los padres en su día. En la jornada de ayer, sábado 14, se presentó algo que me encanta y es por ello que a mi juicio al menos el béisbol es tan grande. En el béisbol no hay enemigo pequeño. Ayer los Cachorros de Chicago le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 2 carreras por 1. Es el tercer juego que se define por la mínima. 2 a favor de los de Chicago y 1 a favor de los de Pittsburgh. Pittsburgh, en teoría, un equipo extremadamente débil, eso sí, con buen picheo. Bueno, los Cachorros han sudado para ganarle 2 jueguitos. Es un equipo en el papel muy superior a los Piratas y sin embargo, fíjense que les costó un mundo. En la otra serie a la cual me quería referir, es donde Tampa Bay le gana a los Mets de Nueva York 8 carreras por 4 y pone la serie 2-0. En el papel también, un equipo muy inferior a los Mets de Nueva York, que es el equipo que más victorias tiene, conjuntamente con los Tigres de Detroit. Bueno, se las han visto negras contra Tampa Bay, quien va a buscar de barrer el día de hoy. En ese juego, por cierto, Yandy Díaz batió de 4-2 con 2 impulsadas, incluyendo un triple. Los dominicanos Junior Caminero de 3-1 con jonrón número 16 de la temporada, y Ronnie Mauricio de los Mets de Nueva York de 3-1 también con su segundo jonrón. De San Pedro de Macorís, por cierto. Cosa extraña que haya un jugador de San Pedro de Macorís, ¿no? En otros compromisos, los Nacionales de Washington cayeron por segundo día consecutivo ante los Miami Marlins. El dominicano Jesús Sánchez batió de 5-2 con cuadrangular y 2 carreras empujadas. Por otra parte, los Atléticos batieron 4-0 a los alicaídos Reales de Kansas City, donde Jacob López hizo una extraordinaria labor, lanzando 6 innings y ponchando a 9 para dejar su efectividad en 4.80 y su récord en 1 ganado y 4 perdidos. Los Atléticos tienen 2-0 esa serie también. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a Toronto 3-2 en lo que definimos una de las mejores series del fin de semana. Christopher Sánchez lanzó excelentemente bien por los Phillies, 7 innings, 2 carreras limpias, 5 ponches, aunque se fue sin decisión y dejó su efectividad en 3.05. Los sorprendentes Orioles de Baltimore ganaron 6 carreras por 5 a los Angelinos de Los Ángeles, con Mike Trout de protagonista por el lado perdedor, bateando su jonrón 11 y llegando a 389 cuadrangulares de por vida. Luis Rengifo batió sus cuadrangulares 2 y 3 de la campaña. Por los Orioles, Gary Sánchez, primer cuadrangular en la campaña y deja su averaje en 121. Sir Anthony Domínguez, un inning lanzado con 2 ponches, con su hole número 7, deja su efectividad en 4.05 y Félix Bautista La Pared lanzó un inning con ponche, dejando su efectividad en 3.04. El juego salvado fue su número 14 de la campaña. Por su parte, los Bravos de Atlanta derrotaron una vez más a Colorado, 4 carreras por 1. Ahí Ronald Acuña batió de 3-3 con 3 anotadas, 2 carreras impulsadas, base por bola, su jonrón número 7 y dejó su averaje en 387 y subiendo. En ese juego, el venezolano Anthony Molina lanzó 2 innings, ponchó a 2 y dejó su efectividad en 0.00. Rafael Montero, 2 innings con hits y efectividad en 4.50. Excelente labor, por cierto. Primera vez que lanza bien este año. Spencer Strider, 1 ganado, 5 perdidos, 6 innings lanzados con 13 abanicados. En duelo de hermanos, los Cardenales de San Luis salen de su mala racha y derrotan 8-5 a los Cerveceros de Milwaukee, con precisamente los hermanos como protagonistas. Wilson batió su 9º jonrón de 4-1 y Williams también batió de 4-1 con su 6º jonrón de la campaña. En ese juego, por cierto, perdió el colombiano José Quintana.
En 4 1/3 permitió 7 carreras, de las cuales 5 fueron limpias. Deja su efectividad en 3.35 y un récord de 4 ganados y 2 perdidos. En uno de los duelos más esperados del día, al menos eso pintaba en el papel, no defraudó para nada. Y los Astros de Houston dejaron en el terreno 3-2 a los Mellizos de Minnesota. En ese encuentro, Joe Ryan de los Twins lanzó 7 entradas, permitió 2 carreras con 2 hits, 2 bases por bola, 7 abanicados, deja su efectividad en 2.93 y se fue sin decisión. Por su parte, Hunter Brown, nuestro principal candidato al Cy Young en la Liga Americana, lanzó también 7 entradas, permitiendo 2 carreras también por cuadrangular, o por un cuadrangular, mejor dicho. Permitió apenas 3 hits, regaló 1 base por bolas y ponchó a 12. Deja su efectividad en 1.88. También se fue sin decisión, ya que el juego estaba empatado 2-2 cuando ambos lo dejaron en el séptimo inning. Abreu lanzó una entrada con tres ponches. Hablo de Bryan Abreu. Y Durán cargó con la derrota al permitir la carrera del triunfo de los Astros de Houston. El querido Cincy le devolvió la moneda a los Tigres de Detroit, batiéndolos 11-1, donde el querido también Eli de la Cruz bateó de 4-1 con 2 carreras anotadas, base por bola y su cuadrangular número 15. Por cierto, tercer día consecutivo bateando cuadrangular y esperemos que sea el cuarto. Su promedio quedó en 267. Los Rancheros de Texas le ganaron a los Medias Blancas de Chicago sufriendo 5 carreras por 4 en 11 innings, dejándolos en el terreno con sencillo de Adolis García, que se fue de 5-3 con impulsada. Los Arizona Diamondbacks anotaron 5 carreras en el cierre del 9º inning para dejar tendidos a los Padres de San Diego, que llegaron ganando 7 carreras a 3. El cerrador venezolano Robert Suárez no tuvo su mejor noche y permitió 5 hits, 5 carreras limpias en apenas un tercio de inning lanzado para cargar con la derrota. Por su parte, Eugenio Suárez le dio la vuelta al marcador en el cuarto inning con jonrón de 3 carreras para que Arizona ganara 3-1. Los Padres respondieron nuevamente en el séptimo con 4 carreras y cerraron la cuenta con 2 más en el 9º. Pero el cerrador Robert Suárez no pudo contener los bates de los D-backs y se fue explotado en el cierre del 9º con 5 carreras, quedando tendidos en el terreno por anotada de Geraldo Perdomo, quien le ganó la carrera al disparo de Luis Arraez. Con esta victoria, la serie está 2-0 a favor de Arizona, que hoy buscarán la barrida. Los Medias Rojas de Boston y Carlos Narváez siguen de papá contra los Yankees de Nueva York, a quienes derrotaron nuevamente 4 carreras por 3 para conseguir el 4º triunfo consecutivo ante los Bombarderos del Bronx, que no han sido capaces de derrotar a los Red Sox en la serie y hoy pueden ser barridos, lo que significa un duro golpe para los Yankees, ser vencidos por su archirrival. Los de Nueva York han sido el mejor aliado del manager Alex Cora, quien sonríe luego de estar en peligro su puesto de trabajo por los resultados adversos que tenían antes de la serie de la semana pasada en Yankee Stadium, donde ganaron los últimos 2 compromisos. Los Marineros de Seattle le ganaron otra vez a los Guardianes de Cleveland, 4 carreras por 3. Carl Riley puso adelante a Seattle en el primer inning al batear un doble, trayendo al plato a Julio Rodríguez. Los Marineros llegaron perdiendo 3-2 a la baja del 9º, donde fabricaron 2 carreras para dejar en el terreno a los Guardianes. Shohei Ohtani batea los jonrones 24 y 25 de la temporada, con 2 impulsadas y 3 anotadas, contagiando a Teóscar Hernández y Miguel Rojas, quienes también se fueron para la calle, y conducir a los Dodgers de Los Ángeles
a una victoria de 11 carreras por 5 sobre los Gigantes de San Francisco y retomar el liderazgo de la División Oeste de la Liga Nacional. Los Gigantes no pudieron esta vez con la ofensiva de los Dodgers y tampoco pudieron descifrar los picheos del veterano Clayton Kershaw, quien lanzó 7 innings pintándolos de blanco, permitiendo 3 hits, regalando un boleto y abanicando a 5 rivales para dejar su récord en 2-0 y 3.25 de efectividad. Esta actuación de Kershaw es una magnífica noticia para el picheo de los Dodgers, ya que en sus últimas 2 salidas ha obtenido la victoria, lanzando 5 y 7 innings respectivamente. Hoy se decide esta serie que puede darle aire a los Dodgers o seguir cabeza a cabeza con los Gigantes por la supremacía del oeste. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.